Hola a todos, es un placer saludarlos de nuevo a través de este medio. Mi nombre es Álvaro Martínez, con el Ministerio Pasión por la Verdad. Y vengo a ustedes el día de hoy con un tema bastante interesante, bastante controversial y hasta de debate dentro de muchos de los grupos y círculos de raíces hebreas y muchos de los grupos mesiánicos ya fuera el día de hoy. Y es en referencia al nombre de nuestro Padre Celestial. Porque ¿cuántos saben que nuestro Padre Celestial tiene un nombre? Él tiene un nombre propio, y no es Dios, ni Señor, ni Hashem, ni Adonai, ni nada por el estilo. Si vamos al lenguaje original, desde los manuscritos más antiguos o desde cualquier Biblia hebrea, el día de hoy, podemos ver que su nombre siempre ha estado ahí, como el tetragramatón, las cuatro letras hebreas, Yod, Hei, Vav, Hei. Tanto es que si ustedes toman sus Biblias y van a cualquier parte del Tanakh, o lo que comúnmente llamamos el Antiguo Testamento, y buscamos en todo lugar donde esté la palabra Señor en letra mayúscula o Dios en letra mayúscula, lo que en verdad está ahí en el hebreo original son las cuatro letras de su nombre, Yod He Vav He. La palabra Señor fue simplemente lo que los traductores decidieron usar siguiendo una tradición judía que viene desde casi 200 años antes de la venida de nuestro Mesías. Y les aseguro que no va a ser muy difícil de encontrar, pues su nombre está en el Tanakh más de 6.800 veces. Tanto es que mi Tanakh, por aquí lo tenía, mi Tanakh tiene, mi Antiguo Testamento tiene 966 páginas, ¿ok? Y su nombre está aquí más de 6.800 veces, 6.828 veces para ser exactos. Lo que eso significa es que su nombre en promedio está 7 veces por página. O sea, como que hay un fuerte énfasis en el nombre de nuestro Padre, ¿no creen ustedes? Tanto es que su nombre está más veces que todos sus títulos combinados. Adonai, Elohim, El Shaddai, Elión, no Hashem. Hashem no se encuentra en las escrituras como referencia a nuestro Padre Celestial. Eso es simplemente una tradición judía que significa el nombre. Ha significa él y Shem significa nombre. Tanto es que Noé, uno de los hijos de Noé, se llamaba Shem, nombre. Pero ese es simplemente el significado de la palabra. En las escrituras no lo encontramos por ningún lado donde se usa Hashem en referencia a nuestro Padre Celestial. Ahora, antes de continuar, quiero que sepan que aquí tenemos dos temas en uno. Y ambos de mucha controversia. El primero es el si deberíamos pronunciar su nombre o no, lo cual vamos a discutir aquí el día de hoy. El otro tema es el cómo se pronuncia su nombre. Pues también hay mucho debate y mucha controversia del cómo se pronuncia. Algunos lo pronuncian Yahweh, otros Jehová, otros Yahuwah, otros Yahuwahi, etc. Ahora, yo no estoy aquí para decirles el cómo se debe pronunciar. Ese no es mi trabajo. Yo personalmente, por lo que he encontrado a través de mis estudios y por lo que tenemos disponible hoy en día, como los primeros y más antiguos manuscritos hebreos vocalizados. Vocalizados significa que los manuscritos tienen las vocales para que se pueda pronunciar cuando se lee. Y estoy hablando del Leningrad Codex, el Apo Codex, el Damascus Crown y muchos más, los cuales les voy a mostrar más adelante. Y los animo a que busquen más información sobre estos manuscritos, que es donde se puede encontrar el tetragramatón junto con sus tres vocales apropiadas. Pues sin las vocales, el nombre en verdad no se puede pronunciar. ¿Ok? Ahora, la realidad es esta, que no hay ningún debate de que su nombre es Yod He Vav He. Todos, desde el judaísmo ortodoxo hasta la Iglesia Católica, están de acuerdo de que el tetragramatón son las cuatro consonantes de su nombre. El debate es el cuáles son las vocales que van con su nombre. Entonces, según estos manuscritos, la forma más apropiada de pronunciar su nombre sería Jehová.
no Jehová, pues sabemos que la letra J ni siquiera existía, sino hasta finales de los 1500, principios de los 1600. Tanto es que la Biblia, una de las primeras Biblias copiadas en el lenguaje común, una de las primeras, la Biblia King James 1611, ni siquiera tiene la letra J por ningún lado. Y les voy a mostrar una imagen de eso un poco más adelante. Ahora, como les digo, yo ahora estoy convencido de que se pronuncia Jehová. Y a ustedes los animo a que en estudio, en humildad y oración, se convenzan por ustedes mismos el cuál es la correcta pronunciación de su nombre. Lo bueno es que tenemos un Dios misericordioso que sabe si es que le estamos hablando a él o no, aunque lo pronunciemos correctamente, aunque no lo pronunciemos correctamente. Si no fuese así, hermanos míos, no estuviésemos aquí el día de hoy discutiendo este tema. Todos estamos aprendiendo y tratando de recibir más revelación del Padre para así adaptar y cambiar nuestras vidas a esa nueva revelación. Pero solo porque a Él le complace revelar, no porque lo merezcamos o porque seamos muy santos o nada por el estilo. Solo porque nuestro Padre Celestial le complace el revelarnos estas cosas. Y digo esto porque yo sé que dentro de muchos de los círculos de raíces hebreas, dentro de los círculos mesiánicos y en realidad dentro de muchos de los círculos religiosos, se dicen que si no lo pronuncias de esta manera, que ya el Señor, que estás adorando a otros dioses y que el Señor ya está esperando con un relámpago para darte en la cabeza, lo cual es, en mi opinión, y de nuevo, no crean nada de lo que yo les digo, todo lo que yo les digo, corrobórenlo con las escrituras, analicen estas cosas, si yo las encontré, ustedes también las pueden encontrar. La única ventaja que yo tengo es que yo conozco, yo hablo inglés y mucho de este material lo he encontrado a través de hombres de Dios que están enseñando esas cosas. Y desafortunadamente no muchos lo están haciendo en español. Por lo general son maestros americanos y los animo a que busquen de Michael Rood, es uno de ellos. Yo sé que él sí tiene mucho material traducido al español. Nehemiah Gordon, que es donde donde he sacado la gran mayoría de este material, y los animo a que, no sé si él tiene material en español, los animo a que vayan y busquen sobre él, y su amigo Keith Johnson. Estos son tres hombres de Dios que yo, y obviamente al pastor Jim Staley. Pero estos son hombres de Dios que yo admiro, respeto, y los cuales yo estoy convencido de que el Padre está usando en estos últimos días para traernos todas estas revelaciones. Y de nuevo, yo digo esto porque, como les digo, hay muchas personas que dicen que lo tienes que pronunciar de cierta manera. Hay algunos que dicen y usan escritura que dice que no debemos pronunciar el nombre de otros dioses en nuestros labios. Y de nuevo, están diciendo que si lo pronuncias de otra manera, estás hablando de otro Dios. Lo cual, de nuevo, es completamente erróneo. Y cuando vamos a la escritura que dice que el Padre no quiere que pronunciemos los nombres de otros dioses, no está hablando en referencia, por eso es importante que leamos en contexto. Él lo que está diciendo es en sentido de adorar a otros dioses, de que no pronunciemos, que no salga de nuestros labios los nombres de otros dioses para servirlos, para postrarnos delante de ellos, que es lo que se estaba haciendo en la antigüedad. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que esa es la interpretación de esa escritura? Es porque si no fuese así, si el Señor en verdad estuviese diciendo que no podemos decir el nombre de otro Dios porque si no estamos profanando su palabra y estamos adorando a otro Dios, entonces la misma palabra nos hace pecar, porque encontramos Baal, encontramos Asterot, encontramos a Molech, encontramos a toda clase de dioses de la antigüedad que están escritos acá por nombre, y cuando lo leemos lo pronunciamos. Entonces claramente no es simplemente que salga de nuestros labios, es en el sentido de adorar a esos dioses lo que el Señor no quiere que hagamos. Y bueno, lo voy a dejar hasta ahí. De nuevo, yo les traigo la información y al final del día es vuestra decisión, la decisión que ustedes quieran tomar, y definitivamente todo escudriñando las escrituras. Aquí les quiero mostrar algunos de esos manuscritos, los cuales nos muestran las vocales apropiadas del nombre de nuestro Padre, las vocales completas, porque muchos de ustedes de pronto no saben, dentro del judaísmo ortodoxo viene una tradición antigua de la prohibición de pronunciar el nombre. Ellos prohibieron, y vamos a hablar de eso más adelante, pero había una prohibición de pronunciar el nombre de nuestro Dios, y quitaron
de los manuscritos o de las escrituras antiguas, los escribas dejaron afuera una de las vocales para que no se pudiera pronunciar. Y solamente los rabinos sabían cuál era esa vocal que faltaba, sabían la pronunciación correcta y dice, y les voy a mostrar como el Talmud nos dice, que ellos lo pronunciaban solamente cada 7 años se lo pronunciaban, se lo daban a sus discípulos en secreto. Entonces, mejor dicho, había una conspiración de silencio. Pero gracias al Padre, estas revelaciones están saliendo hoy en día. Y para nosotros, para mí especialmente, es un privilegio que el Padre me haya dado el privilegio de ser una de esas personas que se los trae a ustedes a nuestro idioma, el español. Pero bueno, aquí vamos, aquí está uno de los manuscritos. Este es el Aleppo Codex en Ezequiel 3:12, donde podemos ver el tetragramatón junto con las vocales apropiadas que nos dan la pronunciación Jehová. Y aquí podemos ver una imagen más resaltada. Si lo pueden ver en la pantalla. Aquí podemos ver el Leningrad Codex de nuevo. Y aquí podemos ver otra imagen con el tetragramatón junto con sus vocales. Aquí podemos ver el Cairo Codex de los profetas en Ezequiel 7:4. Y ahí vemos en la parte superior a la mano derecha el tetragramatón con sus 3 vocales apropiadas. El Damascus Crown del 10º siglo. Todo esto lo pueden encontrar en línea, hermanos míos. Solo busquen estos manuscritos y pueden encontrar más información y hasta imágenes de estos manuscritos. Aquí tenemos el Damascus Crown del 10º siglo. Vemos el tetragramatón en el centro de la pantalla y aquí lo vemos con sus vocales resaltadas. Y aquí de nuevo el Leningrad Codex. Esta fue la segunda vez que se descubrió, o la segunda parte en este manuscrito, en el Salmo 116.6. ¿Ok? Ahora, ya entrando en nuestro mensaje, tenemos que saber que, de nuevo, hubo una prohibición de pronunciar el nombre, una tradición judía que viene mucho de 200 años antes de la venida de nuestro Mesías. Es interesante porque el Antiguo Testamento fue traducido al griego más o menos alrededor del mismo tiempo, cuando el lenguaje griego se convirtió en la lengua dominante en esa región del mundo. Esta antigua versión griega de las escrituras hebreas era conocida como la Septuaginta. Y según la leyenda, fue traducida en Alejandría por 70 eruditos judíos, que es de donde viene la palabra Septuaginta y es abreviado como LXX, que es 70. La mayoría de las copias griegas que tenemos hoy en día fueron copias gentiles hechas 200 años después, donde decidieron usar la palabra kurios, que en griego, la palabra kurios en griego, que es la palabra Señor para nosotros en español. Aquí les quiero mostrar una copia de la original Septuaginta, una copia judía, no gentil, en Zacarías 8:28, y podemos ver que usaron, estos eruditos judíos, decidieron usar, cuando llegaron al nombre de nuestro Padre Celestial, el Yod-He-Vav-He, prefirieron usar el paleohebreo. Y aquí podemos ver, no tenemos que ser sabios o eruditos en el griego y en el hebreo para reconocer que ahí el lenguaje es diferente y podemos ver que son las letras paleas hebreas del nombre de nuestro Padre Celestial. Aquí podemos ver una copia también más adelante, miles de años más adelante, una copia de la Biblia King James del 1611. Esta fue una de las primeras copias de la Biblia traducidas para el pueblo en común. Y aquí podemos ver, esta es una imagen, tenemos una hermosa imagen de lo que como los traductores veían el mundo en aquel tiempo, en referencia con las escrituras, y aquí podemos ver a Moisés a mano izquierda junto con las tablas de los 10 mandamientos, podemos ver a Aarón a su mano derecha. En la parte superior podemos ver el emblema con el cordero, que es en referencia a ¿quién? A Yeshua, nuestro Mesías. Y sobre él podemos ver al emblema o la imagen de la paloma, que es referencia al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Lo que es interesante es que podemos ver en esta imagen, y aquí tengo una imagen más de cerca, podemos ver el nombre de nuestro Padre Celestial, el tetragramatón Yod-He-Vav-He. Lo que es interesante es que en la mayoría de nuestras Biblias, y los animo a que vayan miren en sus propias Biblias en casa, en la introducción, esto es algo que, aunque la
prohibición viene de hace mucho tiempo atrás. Ellos sabían, todos los traductores saben que la Biblia, que el nombre de nuestro Padre no es Señor, ni Dios. Muchas de las introducciones en nuestras Biblias modernas nos dicen, y en la Biblia King James 1611, explican que ese es que el tetragramatón son las 4 letras, las 4 consonantes del nombre de nuestro Padre Celestial, y que los traductores decidieron usar la palabra Señor en español, Kurios en griego y Adonai en las Biblias hebreas. Tanto es que en las Biblias hebreas ni siquiera lo cambian. Ahí está el tetragramatón. Si ustedes buscan una Biblia judía, una Biblia griega, hebrea, ustedes pueden ver, si van al hebreo, pueden ver el tetragramatón, pero la tradición que se les enseña desde niños a nuestros hermanos judíos es de que cuando lleguen al nombre, cuando lleguen y reconozcan la palabra, primero que todo no tiene las vocales para que lo puedan pronunciar, pero que lo pronuncien como Adonai. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de eso o algunos testimonios de nuestros hermanos judíos trayendo esa tradición. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que es el mensaje y ya entramos en él. Es de dónde comenzó esta prohibición. ¿Dónde comenzó la prohibición de dejar de pronunciar el nombre de nuestro Padre Celestial? La prohibición comenzó alrededor de 150, casi 200 años antes de la venida de nuestro Mesías. Bastante ocurrió en esa época. Y es cuando los griegos entraron a Jerusalén, se apoderaron del templo a través de Antíoco Epifanes el cuarto. Profanó el templo del Padre de nuestro Señor, sacrificó cerdos en el altar a su dios Zeus y obligó a los judíos a comer esa carne impura. Y lo que ellos quisieron hacer fue venir y helenizar al pueblo judío. ¿Qué es helenizar? Básicamente que se convirtieran a la cultura griega. Y hubieron 3 cosas que ellos de entrada le prohibieron al pueblo judío hacer. Y la primera fue la observancia del Shabbat. Les prohibieron el continuar guardando el Shabbat. La circuncisión de sus niños. Les prohibieron la circuncisión de sus niños. Y adivinen cuál fue la tercera... Y adivinen cuál fue la tercera cosa que le prohibieron al pueblo judío. El pronunciar el nombre de nuestro Padre Celestial, Jehová. Esa fue la tercera cosa que los griegos le prohibieron al pueblo. Y miremos cómo nos lo dice, sabemos, antes de continuar, sabemos que después los asmoneos, junto con el apoyo de Judá Macabeo, se unieron, pudieron vencer a los griegos, los expulsaron y rededicaron el templo de nuestro Padre. Y de ahí es que viene nuestra celebración de Hanukkah, para esos de ustedes que no estaban a tanto de eso. Pero bueno, vamos a entrar en el Talmud. Esta es una de las escrituras. El Talmud es básicamente comentarios rabínicos sobre la Torá. Y miremos lo que ellos nos dicen en su Talmud, hablando del cómo comenzó la prohibición de no pronunciar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y dice lo siguiente: el gobierno griego había prohibido la pronunciación del nombre de Dios por los israelitas. Pero cuando los asmoneos se fortalecieron y los vencieron, a los griegos, ellos, los judíos, decretaron el mencionar el nombre de Dios hasta en contratos. Y cuando los sabios, los rabinos, escucharon esto, dijeron: mañana este hombre pagará su deuda y el contrato será tirado al estercolero, o al potrero, o a la basura. Y los detuvieron. Eso viene del Talmud, Rosh Hashanah 18b. Lo que ellos están diciendo básicamente es, porque sabemos que cuando los asmoneos, a través del apoyo de Judá Macabeo, cuando vencieron a los griegos, ellos sabían que tenían que restaurar el nombre de nuestro Padre Celestial. Sabemos que por lo menos desde el 168 al 165 AC, muchos de los judíos fueron helenizados, se adaptaron a la cultura griega. Y aunque los asmoneos, con el liderazgo de nuevo de Judá Macabeo, pudieron vencer y expulsar a Antíoco y el ejército griego, ya el daño estaba hecho. Y los asmoneos, en un intento de revivir al pueblo, sabían que debían restaurar el nombre y por eso salieron con esa idea de ponerlo hasta en contratos. El problema fue que los primeros asmoneos eran saduceos, pero los líderes religiosos rabínicos eran fariseos y se opusieron a esa idea. Y de nuevo, yo entiendo el por qué. Ellos básicamente están diciendo: este hombre va a poner
el nombre de nuestro Padre Celestial, lo va a poner en un contrato, mañana paga su deuda y lo tiran a la basura. No, y no vamos a tener el nombre de nuestro Padre tirado en la basura. Imposible. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Josefo, Antigüedades 13:16. Y en el Talmud babilónico, Kiddushin 66a. Ahora, hablando de Josefo, Josefo era un historiador judío del primer siglo. Él nació unos cuantos años después de la muerte de nuestro Mesías. Y él estuvo ahí. Él vivió durante la destrucción del segundo templo, en el 70 DC. Él murió más o menos 30 años después, en el 100 DC. Pero es interesante, hablando del nombre de nuestro Padre Celestial, porque él nos deja una cita bastante interesante, hablando en referencia a cuando Moisés le pide el nombre a nuestro Padre Celestial. Cuando el Señor lo llama, déjenme, yo tomo un poquito de agua. Cuando el Señor lo llama y le dice que vaya a los israelitas y le diga que el Dios de sus padres lo ha enviado a ellos. Y Moisés le dice, y bueno, ¿y qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder cuando ellos me pregunten cuál es tu nombre? ¿Y él por qué Moisés cree que ellos van a preguntar eso? ¿Por qué Moisés sabe que ellos van a preguntar eso? Porque recuerden que los israelitas ya están por muchos años dentro de Egipto, ellos ya están adaptados, básicamente se helenizaron a la cultura egipcia, por falta de una mejor palabra, y en Egipto ellos adoraban a toda clase de dioses. Tenían un dios para todo: el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la cosecha, el dios del agua, el dios de todo. Tanto es que cuando las 10 plagas que ocurrieron en Egipto eran básicamente, era básicamente el padre atacando todos los dioses de Egipto. El Nilo era para ellos un dios. Hasta el padre decidió atacar al río. Todo lo atacó, porque todo era representación de todos los dioses que los egipcios tenían. Por eso es que por eso es que Moisés le pide: dime cuál es tu nombre. Y miren lo interesante que nos da Josefus, la clave que nos da Josefus de cuando esta prohibición comienza a ocurrir, hablando de ese momento cuando Moisés le pide al Padre su nombre. Y dice lo siguiente: entonces Dios le declaró su santo nombre, el cual no había sido antes revelado a los hombres, el cual ya no me es permitido pronunciar. Esto está en las obras completas de Josefo, libro 2, capítulo 12, línea 4. Evento 276. De nuevo, esto es cuando Moisés se reúne con el Padre y le pide su nombre. Josefo aparenta decir aquí, esto es interesante y quise mostrar esta cita, porque aquí Josefo aparenta decir que él de hecho pronunciaba el nombre de Jehová o Yahweh en algún punto de su vida. Sin embargo, haya sido por prohibición religiosa o gubernamental de pronunciar el nombre, Josefo nos dice que ya no me es permitido pronunciar. Es muy interesante y nos dice mucho de lo que está ocurriendo en esta época de la historia. La gran mayoría de teólogos, otra cosa interesante es que la gran mayoría de teólogos creen y consideran de que Josefo era y seguía el sistema fariseico y seguía todas sus prácticas y prohibiciones. Y no solo Josefo y los fariseos. Sabemos que habían 3 grupos principales durante el judaísmo del segundo templo. Y eran estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Y eso también lo podemos encontrar en el libro de Josefo, página 274. Ahora, los esenios eran un grupo de personas muy privado y cercano entre sí, y ellos escribieron lo que hoy nosotros llamamos los manuscritos del Mar Muerto, los cuales fueron descubiertos en unas cuevas de Israel en 1947. Uno de esos manuscritos detallan las reglas y regulaciones por las cuales los esenios vivían. Y una interesante prohibición es la siguiente, que dice lo siguiente: cualquiera que pronuncie en voz alta el santísimo nombre de Dios, sea en maldición, o que lo suelte en tiempo de prueba, o por alguna otra razón, o cuando esté leyendo un libro o orando, debe ser expulsado y nunca jamás regresar al cuerpo de la comunidad. Esto lo encontramos en la primera cueva de Qumran, columna 6, línea 27, a columna 7, línea 2. O sea, podemos ver, esto nos dice mucho de lo que está ocurriendo en este momento, y cómo la comunidad de esenia ya se había aferrado a esta prohibición. Tanta era la reverencia por el nombre de los esenios,
que ellos prefirieron escribirlo en letras de paleohebreo también, en vez de las letras hebreo-asirias, las cuales usamos hoy en día. Hay mucho que podemos aprender de la comunidad de Esenia gracias al increíble descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Y bueno, y el punto de todo esto es que dos de los tres grupos religiosos de aquel tiempo, los fariseos y los esenios, aceptaron y se adaptaron a la tradición de prohibir que el nombre fuese pronunciado. Y como la mayoría por lo general prevalecen, la tradición se volvió tan efectiva que hasta el día de hoy la mayoría de personas que confiesan seguir y amar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob ni siquiera conocen su nombre. Lo interesante es que los griegos fueron la fuente del comienzo de esta prohibición, pues le temían al nombre de Jehová o Yahweh y de que el pueblo lo pronunciara. Y no nos debería sorprender porque miren lo que nos dice Malaquías 1:4. Y dice lo siguiente: porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. O sea, es bien interesante, hasta las escrituras claramente nos dicen que el Padre nos dice que su nombre es temido por las naciones. Es interesante que los griegos comenzaron esta prohibición fuertemente y hasta los romanos. Sabemos que en algún punto después del 70 DC, después de la destrucción del Segundo Templo, el nombre fue prohibido por completo y aquellos que lo usaran podían ser condenados a muerte. Tanto es que más o menos alrededor del 136 DC, un rabino llamado Ananía Beteradión fue condenado a muerte por el emperador romano Publio Adriano, por pronunciar el nombre de Jehová públicamente. Y miren cómo nos cuentan los rabinos en el Talmud del cómo fue asesinado. Dice lo siguiente: de inmediato lo prendieron, lo envolvieron en un rollo de la Torá, pusieron ramas secas a su alrededor y lo encendieron en fuego. El castigo de ser quemado cayó sobre él porque declaró el nombre en su pronunciación completa. Entonces, ¿por qué fue castigado? Porque estaba pronunciando el nombre en público. Y esto lo podemos encontrar en el Talmud babilónico Abodá Zará 17a a el 18b. Lo triste de todo esto es que los líderes religiosos del día apoyaban esta prohibición y la enforzaban continuamente. El Mishnah Berurá nos revela el desarrollo final de la prohibición del nombre. El Mishnah es una colección de interpretaciones orales sobre la Torá y fue compuesta por el rabí Yehuda Prince y otros alrededor del 200 DC. Y miren lo que nos dice el Mishnah. Está prohibido leer el glorioso y temible nombre como está escrito. Como dicen los sabios, aquel que pronuncia el nombre como está escrito no tiene porción en el mundo venidero. Por lo tanto, se debe leer como si estuviese escrito Adonai. Y eso está en el Mishnah Berurá 5.2. Continúa. Los siguientes no tendrán porción en el mundo venidero, dice Abba Saúl. También los que pronuncien el nombre divino como está escrito. Y eso está en el Mishnah Sanedrín 10.1. O sea, esto significa que alrededor del 200 DC había un claro mandato por las antiguas autoridades judías de que el nombre del Creador no debía ser pronunciado. Y con esto puedo entender que si alguna persona consideraba el Mishnah como autoritario y el Talmud, pues lo más seguro iban a evitar el pronunciar el nombre. Imagínense si nuestra Biblia nos enseñara que nos íbamos a perder de la eternidad si pronunciamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Desafortunadamente, muchas personas han tomado las tradiciones de hombres y las han hecho autoritativas. Y 1900 años después, la prohibición todavía existe. Es particularmente interesante que durante la temprana era rabínica el nombre había sido limitado en su pronunciación, pero no prohibido. En pocas palabras, antes del 70 DC, el nombre era usado durante el servicio del templo, pero una palabra sustituta era usada durante conversación diaria y durante devoción personal. Y lo podemos ver aquí en el Talmud. En el santuario el nombre era pronunciado como está escrito, pero más allá de sus confines, un nombre sustituto era implementado. Aquí vemos en el Talmud de Jerusalén, Jomá 40d.
Al comienzo, el sumo sacerdote proclamaba el nombre en voz alta, pero cuando hombres disolutos se comenzaron a multiplicar, él lo pronunciaba en tono bajo. Increíble encontrar esto. Los sabios le transmiten el nombre, lo que les comenté originalmente. Los sabios transmiten el nombre de 4 letras a sus discípulos una vez cada periodo de 7 años. Lo voy a leer de nuevo. Los sabios le transmiten el nombre de 4 letras, el tetragramatón, a sus discípulos una vez cada periodo de 7 años. Y esto viene del Talmud babilónico Kiddushin 71a. Ahora, antes de continuar, déjenme tomar un poquito de agua. Antes de continuar, y para no darles tan duro a los rabinos, no quiero que crean que yo estoy en contra de los rabinos o nada por el estilo. Yo les les quiero dar lo que es mi opinión, lo que yo creo que de pronto fue lo que ocurrió. Sabemos obviamente que la prohibición comenzó con los ataques de los griegos 200 años antes del Mesías. Después, eso continuó, obviamente se empezaron a adaptar, a cambiar las cosas para protegerse los rabinos de ser asesinados. Vemos los romanos como tomaron al rabino Teradión, lo prendieron en fuego en el centro del pueblo, lo prendieron en fuego, lo amarraron en un rollo de la Torá por pronunciar el nombre como está escrito, el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que yo me imagino que fue lo que ocurrió? Yo les aseguro que los rabinos no querían dejar de pronunciar el nombre, pero ellos empezaron a ver cómo los empezaron a matar, los empezaron a aniquilar, básicamente desde los griegos hasta los romanos. Sabemos que cuando el Sanedrín, una de las últimas cosas que el Sanedrín se le prohibió también cuando los romanos se apoderaron de Israel durante el tiempo de Yeshua, al final, antes de la destrucción del templo, una de las cosas que los romanos le prohibieron a los judíos era de traer nuevas personas al Sanedrín. Entonces, los rabinos que sabía que iba a ocurrir, que eventualmente cuando estos hombres que en ese momento estaban en el Sanedrín, que ya son ancianos, cuando mueran el Sanedrín iban a ser dispersos, el Sanedrín se va a acabar. Y no tenían la manera de que ahí es de donde viene la creación del calendario judío que tenemos hoy en día, con Gilel. Estos hombres decidieron crear un calendario calculado. Sabemos que el calendario del Padre está basado en la luna y la cebada en Israel cuando comienza el año, que ahora para la celebración de Pesach o Passover en inglés, o la Pascua. Y sabemos que obviamente ellos crearon ese calendario calculado porque sabían que eventualmente iban a ser dispersos y se iba a perder esta información. Y ahí fue que también hicieron la prohibición de pronunciar el nombre. Pero ¿qué está ocurriendo en la mente de los rabinos? Ellos están pensando, ok, nos tenemos que adaptar, nos están matando, nos van a liquidar, cambiemos, adaptémonos, hagamos las cosas a escondido, no pronunciemos el nombre en público, no estudiemos la Torá en público, que era una de las prohibiciones que tenían también, que cuando el Mesías, adaptémonos que cuando el Mesías regrese, Él va a cuadrar todo esto. Vamos a poder volver a pronunciar el nombre, el calendario se va a volver a restaurar y todas estas cosas. Lo que ellos están pensando es que el Mesías va a llegar o mañana, en un mes, en un año. Mejor dicho, ellos pensaban que, como lo pensaba Pablo, como lo pensaba Pedro, que el Mesías iba a venir para los rabinos, obviamente era por primera vez, para Pablo y Pedro era por segunda vez que iba a venir, pero en sus mentes él ya iba a volver, en sus vidas, ellos pensaban que iba a volver en su vida, lo que menos se imaginaban era que 2000 años después el Mesías todavía no ha venido para los judíos y regresar para nosotros, los que reconocemos a nuestro Mesías, Yeshua. Entonces eso es lo que está pasando en sus mentes. Ellos se adaptaron, pero ellos en su mente están pensando, cuando el Mesías venga, Él lo cuadra. Y quiero decir eso porque no quiero que dar una imagen de que los rabinos son el diablo o que son completamente malos. No, son hombres que aman al Padre, aman al Señor, pero desafortunadamente las tradiciones se convierten con el tiempo, se pierde de dónde es que originaron y por qué, y se vuelven una tradición firme.
y desafortunadamente, pues, ya son tradiciones hechas por hombres. Y hoy en día, gracias al Padre, esas tradiciones ya no son válidas, diría yo. Podemos pronunciar, deberíamos pronunciar el nombre de nuestro Padre Celestial. Las Escrituras claramente nos dan un ejemplo y nos dan una señal de que el Padre quiere que pronunciemos su nombre. Y bueno, eso es lo que quiero decir en referencia a eso. Por lo que podemos ver, ellos fueron víctimas de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, de cómo los estaban persiguiendo y cómo las naciones temían el nombre de nuestro Padre y querían acabar con la cultura hebrea, y nuestros hermanos judíos fueron los únicos que quedaban de Israel, y han hecho lo mejor para defenderse hasta ahora. Gracias a ellos, gracias al Reino del Sur, a nuestros hermanos judíos, hoy en día tenemos la palabra y podemos discutir estas cosas y tener hasta debates de la palabra. Si no fuese por ellos, no tuviésemos ni siquiera de qué hablar el día de hoy. Pero bueno, ahora entremos en qué nos dice la palabra en referencia a la pronunciación del nombre de su Padre. Si deberíamos pronunciar el nombre de Jehová o Yahweh. ¿Deberíamos pronunciar el nombre de nuestro Padre? Miremos qué nos dice la palabra. Comencemos en Éxodo 3:15, donde dice lo siguiente. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memorial de mí de generación en generación. De nuevo, en muchas de sus Biblias, ahí donde dice Jehová o el tetragramatón o Yahweh, ustedes ven Señor, pero no. En el lenguaje original está el nombre de nuestro Padre Celestial. Y ahora, miren cómo dice, este es mi nombre para siempre. Ahora, ¿cómo sabemos que es para siempre? Que esto todavía es relevante para nosotros el día de hoy y que no es un nombre solamente que él le dio a Moisés para ese momento y que más adelante le va a dar otro nombre. Porque miremos lo que nos dice el Salmo 148, versículo 11. Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre se ha exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Entonces, claramente, esto es para todos los pueblos de generación en generación. Continuemos. Salmo 83, 18. Para que sepan que solo tú te llamas Jehová, que eres el Altísimo sobre toda la tierra. Es interesante y magnífico el ver. Y hermanos, y lo que les voy a dar de escrituras es básicamente muy poco, porque lo que hay es ejemplos del si deberíamos, de que sí deberíamos pronunciar el nombre de nuestro Padre. Aquí antes de la prohibición podemos ver que el mismo Mishnah, los mismos rabinos que trajeron la prohibición y que guardan la prohibición, ellos mismos nos dicen esto que ocurre, el cómo ellos saludaban en la antigüedad. Y dice lo siguiente en el Mishnah Berachot 9.2. El hombre está requerido saludar a su hermano usando el nombre. Esto es, antes de la prohibición ellos ya nos están diciendo que el pueblo judío, o el pueblo de Israel, y Judá era lo único que quedaba, estaba requerido saludar a su hermano usando el nombre, usando el tetragramatón, usando el nombre de Jehová. ¿Y de dónde sacaron los rabinos esto? Lo sacaron de Ruth, del libro de Ruth, capítulo 2, versículo 4, donde dice lo siguiente. Y he aquí, esto está aquí hablando de Boaz, yo leo en inglés, discúlpenme, Boaz me suena raro. Aquí es cuando viene Boaz, viene de Belén, está caminando por los campos de Jerusalén, y miren lo que ocurre. Y dice, he aquí que vino Boaz de Belén y dijo a los segadores, él está caminando por el campo, los segadores están allá recogiendo la cebada y todo esto, y les dice Boaz, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que Jehová te bendiga. Este era el saludo en el antiguo Israel.
Si fuese que ellos hubieran dicho, si él hubiese dicho Señor, hubieran puesto Señor, hubieran puesto Adonai en las escrituras originales. No, y lo que está ahí en Ruth 2.4 es el nombre de nuestro Padre Celestial. Es el tetragramatón, lo que está ahí 2 veces en este solo verso, en este solo versículo de las escrituras. Y es cuando él está caminando y está saludando a sus hermanos y los saluda en el nombre de nuestro Padre Celestial. Continuemos. Sofonías 3.9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios o pureza de lengua, del lenguaje, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Y los rabinos saben esto y lo admiten y dicen lo siguiente. Este mundo no es como el mundo. Miren lo que dicen los rabinos en este momento. Este mundo no es como el mundo venidero. Está hablando del tiempo antes de la venida del Mesías. En este mundo el nombre está escrito Jehová y leído Adonai. Pero en el mundo venidero será uno, escrito Jehová y leído Jehová. Y esto viene del Talmud Pesachim 50a. Y lo comprueban citando Zacarías 14.9, donde dice lo siguiente. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Los rabinos mismos saben que y creen que cuando el Mesías regrese, todos llamaremos el nombre de Jehová, y saben que la prohibición viene de ellos, pero que en algún punto en el futuro esto será uno. Jehová lo dirán todos, ya dejarán de pronunciar la palabra Adonai en referencia al Padre. Aquí podemos ver, quiero mostrarles, continuando con todo esto, quiero mostrarles un descubrimiento que se hizo cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Se descubrieron 2 amuletos de plata que son las copias más antiguas que tenemos de cualquier texto bíblico. Y vienen, se dice que son del 700 antes de Cristo, o sea que tienen 2700 años de antigüedad. Estos son los manuscritos bíblicos más antiguos que hemos encontrado. Y aquí lo podemos ver, aquí tenemos una imagen de estos manuscritos, se llaman los amuletos de plata, donde está el nombre de nuestro Padre Celestial con el paleohebreo. Y aquí lo podemos ver en estas imágenes que encontré en internet. Y lo que está ahí, estos manuscritos han descubierto que lo que está ahí es la bendición sacerdotal, que viene del libro de Números, capítulo 6, versículo 22, que es donde el Padre, no sé si conocen la bendición sacerdotal, el Padre dice que le dice a los sacerdotes, a los levitas, que pongan su nombre en el pueblo. Y miremos cómo lo dice en Números 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, que ellos son los sacerdotes. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y lo interesante es que dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es interesante porque aquí el Señor claramente dice que debemos poner, que los sacerdotes debían poner su nombre en los hijos de Israel. ¿Cómo van a poner el nombre si lo están llamando Adonai? O sea, si vamos a hoy en día y el Señor nos está diciendo en Número 6:22 que los sacerdotes pongan el nombre en Israel, ¿cómo lo van a poner con una prohibición de no pronunciar el nombre? Claramente eso no es lo que el Señor manda, y eso lo manda en la bendición sacerdotal. Dice que al final de los días, sabemos que claramente que al final de los días todos lo sabrán. Y veamos cómo lo dice en Jeremías capítulo 16, versículo 19. Oh Jehová, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres han heredado solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Puede hacer el hombre dioses para sí, pero no son dioses. Por tanto, he aquí, voy a darles a conocer. Esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Hermanos, yo creo que este versículo
habla por sí mismo. Continuemos, Ezequiel 39:7. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Ahora, este es otro versículo que increíble, me parece increíble y habla por sí mismo. Ahora, quiero hablar de cuando dice que nunca jamás permitiré que mi nombre sea profanado, porque yo sé que muchas personas, me ocurrió a mí cuando escuché esto por primera vez y cuando lo que aprendí, básicamente lo que me enseñaron es que el tercer mandamiento dice que no debemos, y lo usan para decir que no debemos pronunciar el nombre de nuestro Padre Celestial. Otros dicen que no debemos jurar, que lo que eso significa es que no debemos jurar. Y vamos a Éxodo capítulo 27, donde dice lo siguiente, y lo dice exactamente en Deuteronomio 5:20. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, lo que queremos descubrir es por lo que les he dicho, algunos dicen que no debemos jurar, otros dicen que no se debe pronunciar el nombre por este versículo. Ahora, entremos en qué es la palabra vano en el Strong's. El Strong's 70, esa es la palabra vano es el Strong's 77:23 en el hebreo, y es la palabra shav. Y es usado como vano, vanidad, falso, falsedad, mentira o mentiras. ¿Ok? Y miremos cómo se usa en Éxodo 23:1, que dice: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Deuteronomio 5:20. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, lo que les quiero mostrar es que la verdadera definición de este versículo en Éxodo 27 y Deuteronomio 5:20 no es el que no debemos usar o pronunciar el nombre de nuestro Padre, o que no deberíamos jurar en el nombre de nuestro Padre, como me ha enseñado, o jurar en general. Claramente, a través de las Escrituras, el Padre hasta nos dice que juremos en su nombre, porque esa era la manera de entrar en pacto unos con otros. Estaba yo, por ejemplo, y estaba con otro, y hacíamos un negocio, un pacto, y jurábamos en el nombre de Jehová, porque ese era el testigo entre él y yo. El Padre era el testigo, y es Él el que iba a mantenernos en línea a cumplir el juramento que hemos hecho. Entonces, lo que en verdad Éxodo 27 está diciendo es que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No es en vano en el sentido de no jurar, es no jurarás en falso. No jurarás en el nombre de Jehová en falso, con falsedad. Esa es la verdadera definición del mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Tanto es que cuando Yeshua, más adelante en el Nuevo Testamento, dice, no jurarás por el templo, que tú seas así y tú no seas no, básicamente lo que está ocurriendo es que los rabinos, como son muy buenos para adaptarse a nuevas cosas, ellos sabían, bueno, no debemos jurar en el nombre, no debemos jurar con falsedad en el nombre de Jehová, entonces juremos por el templo con falsedad, juremos por esto otro con falsedad. Y Yeshua les dice, no juren en falso por nada, que tú sí seas sí y tú no sea no. Entonces quería dar un poco más de claridad a esta parte. Claramente eso nos muestra que lo que el Padre quiere es que pronunciemos su nombre, que juremos en su nombre, y todo con honestidad y sabiduría lo hagamos en su nombre. Y veamos el énfasis en su nombre a través de las Escrituras. Continuemos a través de las Escrituras. Salmo 138:2 dice lo siguiente: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra y sobre todas las cosas tu nombre. Éxodo 38:18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar mi bondad, toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Este es Moisés hablándole a Jehová o Yahweh, diciéndole que le muestre su gloria. ¿Y cómo le responde nuestro Padre Celestial? Declarando, proclamando su nombre, Jehová, el mismo, delante de Moisés. Como podemos ver, el énfasis en el nombre de nuestro Padre es increíble. Jeremías 11:21. Por tanto, así dice Jehová en cuanto a los hombres de Anatot, que buscan tu vida, diciendo,
No profeticéis en el nombre de Jehová para que no mueras en manos nuestras. Hasta Jeremías, desde Jeremías ya vemos entre los mismos israelitas hay una prohibición, ya comienza. Esto es antes de que los griegos trajeran la prohibición, ya Jeremías. Jeremías está viviendo esto en carne propia cuando sus mismos hermanos le dicen que no profeticen, le dicen a Jeremías que no profetice en el nombre de Jehová porque si no lo van a matar, porque lo que él está profetizando es cosas que a ellos no les gustan. Entonces le dicen, o dejas de profetizar en el nombre de Jehová o te matamos. Jeremías, pero miren lo que sucede después. Jeremías 12:16. Y sucederá que si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando en mi nombre, vive Jehová, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, serán restablecidos en medio de mi pueblo. Es interesante, como vemos en Jeremías 11:21, donde el pueblo le dice a Jeremías, no profetices más en el nombre de Jehová, porque lo que estás profetizando es calamidad y no queremos escuchar más tus palabras. Y en Jeremías 12, solamente en el mismo aire, este es el siguiente capítulo, Yahweh mismo, Jehová mismo, les dice que aprendan los caminos, que si el pueblo aprende sus caminos, en jurar en su nombre, en el nombre de Jehová, así como ellos enseñaron a su pueblo el jurar por Baal. Es increíble estas palabras. Si miremos la palabra Baal, es el Strong's 1168, que es el Strong's en el hebreo. ¿Y saben cuál es la palabra Baal? Si la traducimos hoy en día al español, Señor. Entonces, hermanos, no estoy diciendo que es la misma palabra Adonai en el hebreo. Ahora, no estoy diciendo que si estamos diciendo Adonai o Señor, que estamos adorando a Baal. No estoy diciendo eso, pero claramente el Señor nos muestra y nos enseña que lo que Él quiere es que pronunciemos su nombre. Y es interesante porque lo que Él está diciendo aquí es que el pueblo, los mismos hebreos, están enseñando y jurando y le están enseñando al pueblo al jurar por Baal. Entonces yo personalmente me llevo por la información que tenga disponible, la revelación que el Padre nos esté dando en estos últimos días y hacerlo mejor. Eso es lo que Él espera, que hagamos lo mejor con la información que tenemos. Al final del día, de nuevo, el Salmo 44 nos dice que Él sabe que vamos a ser dispersos, se nos va a olvidar su nombre, pero cuando pronunciemos y que si volvemos a jurar por Él y seguirlo a Él, que Él va a escudriñar, aunque lo pronunciemos incorrectamente, Él escudriñará nuestros corazones y escuchará nuestras oraciones. Entonces, de nuevo, los animo a que hagamos lo mejor que podamos hacer con la información que tenemos disponible y dejemos las tradiciones y doctrinas de hombres, porque la Torá, hermanos, la Torá no es difícil. Él claramente nos dice que no está en el cielo para que quién va a ir a buscarla y traérnosla, o al otro lado del mar para traérnosla y enseñarla y que la podamos escuchar y saber qué es lo que el Padre dice. Él dice que no, mi yugo es fácil y ligero. Ustedes saben que en la antigüedad, la manera como ellos aprendían las escrituras, nosotros hoy en día la tenemos bien, somos bendecidos y no tenemos excusa porque tenemos acceso a la Biblia en cualquier idioma. En mi teléfono yo tengo mi Biblia digital, entonces no tenemos excusa de poder escudriñar la palabra y encontrar estas cosas. Ustedes saben que en la antigüedad la manera que ellos escuchaban la palabra era cada 7 años, durante la fiesta de tabernáculos, era que ellos venían cada 7 años, el libro de Deuteronomio era leído al público para que el pastor que está en el campo con las ovejas, el granjero, todo, acuérdense que era una comunidad agrícola, el pescador viniera y escuchara y supiese cómo seguir a su Dios. El rey David, esto está ocurriendo durante el tiempo del rey David. El rey David, antes de ser rey, yo les aseguro que él 4 o 5 veces, máximo. Y hablando de joven, antes de él haber vencido a Goliat, yo creo que él, si hacemos la matemática, él por lo menos máximo 3 veces llegó a escuchar la Torá ser leída. Y sabemos que David era un hombre tras el corazón del Señor. Cuando él se hizo rey, obviamente ya él tuvo que ir a crear, es un mandamiento en la Torá, el rey tenía que hacerse una copia por sí mismo de la Torá para saber cómo reinar como un rey justo. En la antigüedad nadie tenía libros, la Torá era escrita en rollos de piel de cordero,
y solamente el templo la tenía, y el rey, porque era rico. Tenías que tener básicamente un ganado completo de animal para poder tener solamente el donde se va a escribir, barriles de tinta y pagarle a un escriba por un año para que te escribiera una copia de la Torá. Hoy en día, compramos la Biblia en internet y la tenemos disponible a todo momento. Entonces, lo que les quiero decir con todo eso, hermanos, es que desde la antigüedad la Torah era fácil, es sencilla. Nosotros, los hombres, somos los que la complicamos y la hacemos difícil. Entonces yo los animo y los exhorto, hermanos, a que empecemos a escudriñar la palabra. Usemos a hombres de Dios, gracias a ellos, a Michael Rood, el pastor Jim Staley, Nehemiah Gordon, los hombres que les digo, Keith Johnson, como guías, son guías, pero es también nuestra responsabilidad. A mí, de nuevo, no crean nada de lo que yo les digo, todo escudriñen la palabra, porque solamente somos guías, y punto. Nadie está por encima del otro, el Padre no me está escuchando más a mí porque me tiene haciendo esto, o al pastor Jim Staley, o a nadie. Todos estamos, el Mesías está sobre nosotros, y Él es el que nos guía a todos, su Espíritu Santo es el que nos da la convicción y la sabiduría, el entendimiento, y solo Él, pero es cuando Él ve un corazón dispuesto a conocerlo. Entonces los exhorto a que, de nuevo, entremos en la palabra. Me estoy predicando a mí mismo también. Muchas veces me entra la pereza, me entra las distracciones del mundo y las preocupaciones del mundo, pero el Mesías venció el mundo y es tiempo de que nos levantemos como israelitas, como hebreos, y busquemos al Padre para que seamos una luz a las naciones, para que esos que nos ven allá afuera vean esa luz resplandecer y, como dice la palabra, van a venir a tocar nuestra puerta, a decirnos, háblame de tu Dios, enséñame sobre tu Dios, porque puedo ver la bendición y puedo ver la luz, el shalom en tu hogar y en tu familia. Bueno, continuemos, aquí ya nos quedan unas pocas pantallas, ya estamos a punto de terminar. Veamos cómo nos dice... y mira, lo que acabo de decir, no sabía qué pantalla venía. Y mire lo que dice esta pantalla en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento de la palabra. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te he rechazado para que no seas más mi sacerdote. Hermanos, esta es una exhortación directamente del cielo. Les prometo que no sabía cuál pantalla venía, y miren lo que les acabo de decir y miren lo que nos dice nuestro Padre Celestial, y me lo está diciendo a mí también. ¿Okay? Bueno, de nuevo, ahora hablemos de cómo jurar en su nombre. Hasta el mismo Padre nos dice que jurar en su nombre. En Deuteronomio 6:13, donde está el Shema, todos conocemos el Shema, y miren lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Temerás solo a Jehová tu Elohim, tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Entonces, claramente, si Él nos está diciendo, si la palabra, no las tradiciones de hombres, si la palabra nos está diciendo que debemos jurar en su nombre, tenemos y debemos saber tu nombre, y les aseguro que Él no va a dejar que se pierda su nombre, porque Él mismo nos dice que juremos por su nombre. Deuteronomio 10:20. Temerás a Jehová tu Elohim, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Ok, hermanos. Ahora, y en conclusión, ya para cerrar, aquí les doy este último versículo que encontramos en Jeremías 23:26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Hermanos, escuchemos esta palabra. Esto es el corazón. Este es mi corazón también en cuanto a nosotros, los que buscamos a nuestro Dios. Miren lo que nos dice Jeremías 23:26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Con los sueños que cada uno cuenta a su compañero, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por el de Baal. Hermanos, yo creo que estas escrituras hablan por sí mismas. No creo que tengo más que decir en referencia a este tema. El Padre claramente nos dice
que juremos por su nombre, que busquemos su nombre, no nos llevemos más. Este versículo claramente nos dice, no nos llevemos más por las tradiciones y doctrinas de hombres. Unámonos todos, escudriñemos todos. El Padre a ti te va a dar algo, a mí me va a dar algo, y es esta unión. Úsennos como guías, solamente como ejemplos, y todo corabórrenlo con las Escrituras. Para mí es un privilegio, un honor el estar con ustedes el día de hoy, el haber traído este mensaje. Me disculpo desde ya por la demora. Yo sé que ustedes llevan mucho tiempo esperando, pero en verdad no sé qué decirles. He tenido 1000 cosas encima que me han caído. Desafortunadamente no había podido ni siquiera, muchos problemas con el sistema, problemas para poder estudiar. Y bueno, por fin ya les traigo esto. Espero haya sido de bendición, espero los haya bendecido. Los animo a que lo vean, estudien, órenle al Padre, y espero que el Padre nos continúe dando el privilegio de ser una voz, de continuar alimentándolos, ayudándolos, guiándolos hasta donde el Padre quiera. Para mí es el privilegio solamente de estar aquí. Y bueno, y si el Padre decide que debemos continuar y podemos continuar, amén. Y si no, pues amén también. Y le doy gracias a Él por darme el privilegio de haber hecho lo que he hecho, sea a través de este mensaje y todas las traducciones que se hicieron. Para mí ha sido un privilegio el ser punta de lanza para muchos de ustedes que han encontrado las raíces cristianas de su fe a través de este ministerio y a través de la voz de este servidor, y gracias al hermano, al servidor Jim Staley. Bueno, si este mensaje les ha sido de bendición, si este ministerio les ha sido de bendición, los animo a que por favor nos apoyen el poder continuar, el poder trayéndoles más material. Los animo a que nos llamen si tienen alguna pregunta o duda, o si nos quieren apoyar al 636-300-1186, lo pondré ahí abajo en la pantalla, 636-300-1186. Los animo también a que me llamen si alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna recomendación. Voy a abrir mi pecho ahora mismo delante de ustedes. Esto es un punto nuevo donde el Padre me tiene, una posición nueva. No sé si esto es lo que Él quiere que continúe haciendo. Así es de Él, de nuevo. Amén. Para mí es un privilegio, y si no, igual también. Pero solamente Él va a hablar a través de ustedes, y si el apoyo está, continuamos, y si no, pues amén. Yo sé que el Padre va a tener hombres, y tiene hombres listos y preparados para su pueblo. Él no va a desamparar a su pueblo. De nuevo los animo a que vayan y busquen de estos hombres, los cuales les dije. Yo sé que Michael Root tiene material en español, los otros no sé, pero en lo que les pueda ayudar, aquí siempre a la orden. Quiero que sepa que los amamos, los queremos mucho, les agradecemos por su apoyo, por sus oraciones, y bueno, y Dios quiera nos veamos con una pronta y próxima enseñanza. Los amamos desde aquí del Ministerio Pasión por la Verdad. Mi nombre es Álvaro Martínez. Un saludo de mi parte y de mi familia, y muchas bendiciones, y shalom. Shalom, shalom.